¿Cuáles son los indicadores de endeudamiento esenciales? ¿Cómo se pueden calcular? ¿Y qué impacto pueden tener su correcta, escuchen bien, su correcta interpretación en la mejora de los márgenes de utilidad de una empresa? Entonces, aquí comenzamos por entender que los indicadores de endeudamiento nos permiten determinar cómo la empresa va a hacer frente a las diferentes obligaciones financieras que tiene, obligaciones financieras o comerciales que tiene la compañía, ¿sí? Tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, al implementar esos indicadores, apreciados invitados, yo puedo hacer un manejo efectivo de la deuda, porque esa gestión eficaz de la misma significa que evidentemente la empresa puede manejar de manera, podríamos decir, adecuada su nivel de endeudamiento, y esto puede mejorar sin duda los márgenes de utilidad. Recuerden que endeudarse siempre va a estar asociado a un costo financiero, y ese costo financiero sin duda puede disminuir la rentabilidad de la organización. ¿Sí? Otra característica aquí que vemos es que nos va a permitir optimizar nuestra estructura capital. ¿Qué quiere decir esto, apreciados invitados? Y es que esos indicadores nos van a permitir, pues, determinar cuál es la mejor decisión, si equilibrar la deuda o el patrimonio o manejar ambos de manera eficiente, ¿sí? Si verdaderamente le paso el riesgo a mis proveedores o si verdaderamente asumo el riesgo como inversionista. Voy a reducir sin duda con estos indicadores de endeudamiento el riesgo financiero, porque al interpretarlo, ¿sí? Yo puedo permitir entender efectivamente si es el momento o no para endeudarme, claramente valorando otras características o condiciones como el costo del dinero, claramente la competitividad de mi empresa que me permite obtener dinero en el momento para pagar mis obligaciones y también para pagar claramente mis costos de producción y administración de ventas. Y por último, los indicadores de endeudamiento me permiten hacer una muy buena planeación financiera, ya que yo puedo con estos indicadores determinar qué inversiones puedo hacer si necesariamente tengo que apalancarme o no, ¿sí? Entonces esto es fundamental porque he visto muchos casos donde empresas deciden de una vez invertir, ampliar, comprar maquinaria, etcétera, y lo hacen con operación, con costos de operación. Y cuando se pone uno a observar, ellos apenas sacaban el dinero suficiente para cubrir la operación y al meterle un componente de deuda, pues evidentemente comenzaban a sacrificar la operación y iban poco a poco incumpliendo o a bancos o iban incumpliendo claramente a proveedores, lo cual genera la pérdida de la confianza. Y uno claramente, apreciados invitados, y esto es algo que quiero dejárselo sobre la mesa, los proveedores, los bancos, ¿sí? No significa que no sean tan importantes como los clientes. Todos son elementos claves o factores críticos del éxito, porque al usted no generar confianza en un banco, en un proveedor, sencillamente estas stakeholders pueden cerrar sus puertas y van a afectar. Por lo tanto, es importante tener monitoreo de estas obligaciones o de estos indicadores. Vamos a traer 4 indicadores bastante importantes que se manejan en el endeudamiento. Uno de esos es el nivel de endeudamiento. Vamos a determinar para qué sirve y cuál es su interpretación. En este caso vamos a ver para qué sirve. Y este indicador nos permite determinar el riesgo financiero, si hay un riesgo financiero elevado, para poder sugerir una estrategia agresiva financiando claramente por deuda. Perdón, este es la interpretación como tal del del indicador. Bueno, vemos acá el leverazo apalancamiento financiero total, ¿sí? Que la interpretación es un alto grado de apalancamiento, puede aumentar el retorno potencial para los accionistas, pero también puede aumentar el riesgo financiero. Esto es fundamental, apreciados invitados, porque sin duda, recuerden que en el radar del endeudamiento nos vamos a encontrar que existe el inversionista. El inversionista va a determinar si se apropia el riesgo y claramente cubre todos los gastos operativos, todos los gastos operativos de la organización, o si muchos de estos los traslada a un tercero. El endeudamiento en el corto y en el largo plazo es fundamental determinar
qué tan endeudado estoy en menos de un año y qué tan endeudado voy a estar en largo plazo. Esto nos permite sin duda determinar si mi flujo de caja va a ser pertinente y basados en ese flujo de caja, pues determinar si genera estrés en el sentido de poder cumplir con mis obligaciones. Y en ese caso, apreciados invitados, entrar a considerar de pronto una refinanciación o una estrategia de liquidez un poco distinta. Y la cobertura de intereses, sin duda, es un indicador bastante importante, apreciados invitados, porque, como les decía hace un momento, no solo tengo que considerar pagar el capital de mis gastos operativos, sino también tengo que pagar, poder cubrir lo que generan el costo financiero de esas obligaciones. ¿Listo? Muy bien, entonces yo quiero mostrarles acá un formato que también es muy útil y que lo vamos a encontrar en actualicese.com. ¿Sí? Y este formato se llama indicadores de endeudamiento. Como les indiqué, para este ejercicio hemos tomado un estado de situación financiera de una empresa de cueros de carácter nacional en Colombia, ¿sí? Y hemos tomado un estado de resultados integral de una empresa de cueros en Colombia, ¿sí? Muy bien, entonces, en este formato bastante interesante, ustedes lo ven acá, van a darse cuenta que tendrán que digitar los datos del estado de situación financiera para el año anterior y para el año actual, y algunos datos, algunos no, sino todo el estado de resultados integral para el año anterior y para el año. ¿Sí? Y él automáticamente les va a calcular estos 4 indicadores: endeudamiento, leverage, endeudamiento en el corto plazo, endeudamiento en el largo plazo y la cobertura de interés. Y acá, pues para acabar de completar, apreciados invitados, nos dicen, nos indican precisamente para qué sirve cada uno de estos indicadores. Aquí vemos que el endeudamiento nos permite analizar el nivel de endeudamiento con que cuenta la organización respecto a sus activos. El del leverage o apalancamiento financiero, se lo pueden observar, evalúa ese indicador si se puede concluir que el nivel de riesgo tiene los socios ante la eventualidad de respaldar con su patrimonio el pasivo de la entidad. Es decir, quién está manejando el mayor riesgo, si el accionista o si lo está manejando el stakeholder tercero llamado proveedor o banco. Si el endeudamiento a corto plazo es puedo o no puedo cubrir las deudas en menos de un año, y en el largo plazo puedo o no puedo cubrir las deudas en más de un año. Y así hablo con la cobertura de intereses, que es lo que les acabo de explicar. ¿Qué tendrían que hacer ustedes en el caso de utilizar este formato, apreciados invitados? Sencillamente van y toman su estado financiero y lo van a diligenciar en este formato. Aquí ya lo tengo diligenciado para optimizar el tiempo. Entonces, vemos acá que he pasado los datos del estado de situación financiera y he pasado los datos del estado de resultados integral por el periodo 2020 y 2021. Y el formato, nótese en apreciados invitados, nos ha realizado el cálculo. ¿Sí? Vemos el nivel de endeudamiento, el leverage, el corto plazo, endeudamiento corto plazo, largo plazo, y la cobertura de interés. Entonces, por ejemplo, en este vemos, digamos, el de corto plazo, que es uno bastante importante. ¿Sí? Vemos que para el año 2020 era de 0,51, pero para el año 2021 aumentó a 0,61. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que tuvo un mejor desempeño. ¿Sí? Quiere decir lo anterior que tiene con que perfectamente cubrir, que tiene claramente, o sea, que aquí podemos observar, que el porcentaje del corto plazo pasó del 51% al 61%. El total del pasivo, el 51% es corriente para el 2020 y 2021 el 61%. Y para el largo plazo, el 49% es a largo plazo y en el 2021 es el 39% a largo plazo. Si ustedes ven que definitivamente hay mucho que pagar en el corto plazo, pues mi estrategia sería, bueno, pasemos parte de este pasivo corriente a pasivo no corriente. Entonces, o refinance la deuda o sencillamente recoja esta deuda con una a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, otro para considerar acá es este nivel de endeudamiento, una bastante importante. Vemos acá que tiene un endeudamiento para el 2020 del 67% y para el 2021 del 65%. Significa que disminuyó 2 puntos, lo cual puede ser positivo y negativo dependiendo, como les dije hace un momento,
de la estrategia que tenga la organización con relación a la estrategia que tenga claramente la empresa. Entonces, este ha sido lo relacionado con los indicadores de endeudamiento. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video